licenciado profesor José Leonardo Caicedo Corral, a quien le agradezco la gentileza. Él está con nosotros para contarnos sobre dos temas que son importantes. Vamos a empezar recordando precisamente esta fecha que es tan necesaria no olvidarla, el día 24, que hace referencia a varios temas. El 24 de agosto, porque esta es una fecha especial. ¿Por qué para los ambateños, mi querido señor Caicedito? Un gusto saludarle. Bienvenido a través de Radio Colosal. Muy agradecido, mi señor Fernando, señor ingeniero, por su entrevista esta mañana, aunque no es del 24, pero es dependiente de él mismo. En realidad, en la historia que se conoce de la venida de Pedro de Alvarado en la inmensa o gran expedición que hiciera para conquistar Quito, se narra sus peripecias, su azarosa trayectoria por la costa ecuatoriana y su ascensión por la parte más difícil de la cordillera occidental, o sea, por la zona de Chimborazo y Carihuelazo. Y él en ningún momento llegó a Riobamba, peor a la laguna de Colta. Ascendió por Simiatu prácticamente, perdiendo 80 hombres en su ascensión. Mucha gente perdió en su recorrido y no se puede precisar realmente cuántas personas llegaron a Paja. Que por cierto fue la salvación, ¿no? Que por cierto fue la salvación llegar al pueblo de los Pasas, porque si no prácticamente hubieran tenido más bajas, ¿no? Así fue realmente. No se conoce en la historia quiénes se dirigieron a Mocha, o sea, quién comandaba el grupo que bajó a Mocha. A lo menos yo no conozco una historia quién haya sido el que comandó el grupo de soldados españoles que bajaron a Mocha. Solamente se conoce que Pedro de Alvarado estuvo muy enfermo, mucha gente estaba enferma y a Dios gracias llegaron a Paza, un pueblito muy pequeño que no alcanzaba a atender las necesidades de los españoles. Pero esto sucedía en los días que se festeja a San Juan Bautista, el 24 de junio de ese año de 1534. Es importante para nosotros porque justamente los españoles que deciden quedarse forman el asiento de Ambato con esta fecha, 24 de agosto de 1534. Por eso decíamos, el 24 se cumplieron 486 años, prácticamente se diría de la fundación de Ambato, el asiento de Ambato que originalmente se lo funda cerca a Mocha, pero como somos rebeldes, decidimos bajar hacia el lado del socavón porque estaba cerca del río y ahí volver a formar ese asiento, ¿no? Así fue. Está confirmado todo esos acontecimientos. Lo único que no conozco, yo al menos, es quién
comandó a los españoles que bajaron a Mocha, porque Pedro de Alvarado y su gente, principalmente enferma, se quedaron en Paza para luego buscar un pueblo más grande que les pudiera atender sus necesidades. Y este fue Xapincha. Interesante. En consecuencia, no podríamos decir quién fue el que comandó a los que bajaron a Mocha. Interesante. Que llegaron a un pueblo totalmente abandonado. Ellos encontraron un tambo vacío y se quedaron allí, sencillamente. Interesante aquello. En ese año no había autoridades todavía, no había ninguna organización, no se conocía prácticamente nada, no les acompañó tampoco ninguno de los frailes que acompañaba a la expedición. En fin, estaba desorganizada la expedición. Muchas gracias por este artículo y por recordar esta fecha que es importante que la gente lo empiece a conocer, porque aquí no se ha hecho ninguna rememoración sobre este tema. Bueno que los rescate desde la historia. Y otro tema que es importante en el que usted está trabajando es la vía que una Ambato, Pangua, Cotopaxi. Pangua, el corazón. Unos le llaman de esta manera, unos dicen la vía Ambato, el corazón, otros dicen la Manta Manaos, que es otra forma de conocer esta vía. ¿Cuál es su criterio sobre esta vía que tiene más de 50 años de espera? Bueno, realmente la vía Ambato-Pangua constituye una salida directa de la provincia de Tungurahua a la costa. Salimos a la ciudad de Quevedo en forma directa y de ahí es más rápido bajar a Manta. En realidad, nuestros principales opositores, si cabe el término, fueron los mismos de Cotopaxi, ya que el cantón Pangua pertenece a Cotopaxi. Es un cantón aislado, totalmente aislado, separado del conglomerado de Cotopaxi, cercano a la otra población de... Y Pangua es un cantón muy antiguo, ¿no? Un cantón muy trabajador, muy antiguo, muy cercano también a nosotros. No sé por qué, pero muy cercano a Tungurahua. Mucha gente de Tungurahua se ha ido a vivir a Pangua y muchos de Pangua han venido para acá. Y este es un tema que nos ha unido durante siempre. Pero el problema aparentemente ya no es en Tungurahua porque Tungurahua tiene hecha la vía prácticamente hasta los límites. El problema sigue siendo Cotopaxi, a quienes le faltan trabajar unos tantos kilómetros. Se dijo que 15 en determinado momento, ahora se dice que están avanzando, pero muy, muy lentamente. Pero esta es una obra que el gobierno nacional debería empujarla, ¿no? Impulsarla. Debería ser una obra de carácter nacional, porque lógicamente atraviesa varias provincias y constituye una salida directa de la sierra a la costa y naturalmente de nuestra provincia hacia el oriente, lo que hace que esta carretera sea interregional, porque uniría pues costa, sierra y oriente. E inclusive varios países si es que logramos salir hasta Manaos, ¿no? Sí, a Manaus sería muy
muy utópico, muy distante, porque la distancia de nuestros límites en el oriente están lejos de llegar a esa población de Manaus. Pero así lo lanzó el señor presidente, que fue el señor Rafael Correa. Sí. Bueno, de todas maneras son temas en los que hay que trabajar, porque sí sería interesante una integración de esta forma, una integración entre varios países. Claro, hay que buscar las perspectivas, hay que asentarse sobre la realidad, porque Correa ofrecía muchas cosas. Unas pueden ser fáciles de lograr, otras más complejas, pero mientras tanto no podemos quedarnos sin esta carretera que es básica, ¿no? Así es, en realidad, y gracias por su empeño en continuar laborando en este tema, porque es muy importante esta carretera. Si se han hecho carreteras tan extensas como la de Pilaló a la costa por Cotopaxi y la de Chimborazo por Pachatanga, ¿por qué no hacerse una carretera tan corta como es esta de Tungurahua por Pangua a la costa? Interesante. Señor Caicedo, como le digo siempre, como lo he dicho toda la vida, le agradezco su gentileza, siempre es un gusto. Gracias por seguir poniendo muchos apuntes a lo que fue la historia. Cuando un pueblo no conoce su historia, tiene la costumbre o tiene la posibilidad de tropezar dos veces con la misma piedra. Conocer la historia es básica y fundamental porque sabemos de dónde vinimos y podemos presumir hacia dónde vamos. Un placer saludarle, que tenga buen día. Gracias, mi señor periodista, y gracias a la emisora por su intervención. Un placer entonces. Muy buen día, el señor licenciado José Leonardo Caicedo Corral con nosotros. Son exactamente las 7 de la mañana con 5 minutos. Atención a la hora, ya son las 7 de la mañana con 5 minutos aquí en Radio Colosal. Estamos en 1000.40 y en Colosal Estéreo HD en www.radiocolosal.com. Una pausa y volvemos. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. 7 de la mañana con 7 minutos. Escuchan a Radio Colosal. Y el plan Yo Me Cuido reemplaza el estado de excepción por COVID-19 y genera una serie de críticas. Llegó luego del 12 de septiembre próximo el anuncio de que Ecuador enfrentaría la pandemia del COVID-19
sin toque de queda, sin restricciones en la circulación vehicular mediante el último dígito de la placa y sin la intervención de la policía y las Fuerzas Armadas en esos controles, según anticipó este día martes la ministra de Gobierno María Paula Romo, quien junto con otros funcionarios como su colega de salud Juan Carlos Ceballos tuvieron un encuentro con representantes de los medios de comunicación. El gobierno presentará este miércoles el plan Yo Me Cuido, que deja a cargo de los ciudadanos el cumplimiento de las medidas de prevención. Esta situación trajo críticas del campo médico, como el doctor Francisco Andino, miembro de la mesa técnica que asesora en salud a Guayaquil. El anuncio llega cuando en el país ya se registran 109.030 casos de coronavirus, según el informe oficial, y 10.064 muertos, entre confirmados 9.368 y sospechosos 3.696. Casi 30.000 muertos, o más de 30.000 muertos, son las cifras extraoficiales, porque las cifras oficiales ustedes la acaban de escuchar. Uno se pregunta, ¿pueden tan alegremente decir que van a lanzar un plan y con eso van a normalizar el país? ¿Qué va a pasar con el Ecuador? Está con nosotros, y vamos a empezar por este tema de salud, con el doctor Guillermo Bastidas, a quien saludo de la manera más comedida. ¿Qué le parece, mi querido doctor, esta disposición que la anuncia María Paula Romo, que mañana hacen el lanzamiento de un programa Cuídate tú mismo, porque el gobierno se va a desentender por completo en temas de salud y va a declarar normalidad en el Ecuador? ¿Podemos hacerlo? Bienvenido, Guillermo, qué gusto escucharle. Muy buenos días, mi querido Fernando, Ramón, mis amigos de Radio Colosal y nuestros amigos y amigas que nos sintonizan a nivel nacional e internacional. Indigna, por menos decir, lo que estos neófitos de la política y estos politiqueros como esta señora María Paula Romo, que tiene que ser, y ese va a ser un compromiso, Sabemos que dentro de las de la candidatura a asambleísta en la provincia de Tungurahua tengo una muy buena aceptación, y voy a llamarle a esta señora a un juicio por lesa humanidad, igual que a este señor Zapata, y lo hago formalmente, y si no, impulsaré para que estos señores respondan su irresponsabilidad frente a la pandemia. Es inaudito entender que se haya jugado con la salud del pueblo ecuatoriano, que se siga jugando con la paciencia del pueblo ecuatoriano y que insulten al pueblo ecuatoriano con este tipo de aclaraciones, con este tipo de pronunciamientos que son desatinados, incongruentes, fuera de la lógica y de lo que significa la salud en el Ecuador. Entonces, bueno, hablar más de Paula Romo y de Zapata es como es hasta ocioso ya aquella situación. Y si es que la provincia de Tungurahua me permite y me apoya, yo les voy a llevar al banquillo de los acusados a estos señores, porque han hecho tanto daño que incluso podría yo formular lo que se llama crimen de lesa humanidad, con todas las frases, con todos los pronunciamientos que implican esa situación, mi querido Fernando. Me quedo pensando en varios temas, porque ayer María Paula Romo hizo otro pronunciamiento político también. Dice ella que va a disponer que no sea obligatorio votar en las próximas elecciones. Uno termina diciendo, ¿qué dijo? Es que dice que para proteger la salud de las personas, el que quiere ir a votar que vaya y el que no quiere que no vote. Después corrige y dice que no ha dicho esto, sino que lo que ha dicho es que va a evitar que se dé una multa, es decir, que no se multe a las personas.
Después vuelve a corregir y dice que no ha dicho que no se multe, sino que no se exige el certificado de votación en las instituciones públicas y privadas. Cuando el certificado de votación es exigido por ley, pues la ley dice claramente que quien no exige el certificado de votación tendrá una multa de un salario, de 1 a 4 salarios mínimos vitales. Y quien no vote tiene una multa me parece que es el 15% de un salario básico unificado. O sea, uno termina diciendo, bueno, ¿qué nos pasa? Aparte de que ella no puede cambiar la ley, ella es ministro, nada más, o sea, ella no puede legislar. Uno termina asustado y preguntándose, bueno, ¿qué nos pasa? ¿A quién quieren favorecer? Porque no es que quieren protegernos a los ecuatorianos para que no haya un contagio, para que no haya multitud de gente votando. Lo que quieren hacer es precisamente favorecer al que tiene el voto duro, que sabemos quién es, porque la mayoría, si le dicen no es obligatorio, no ir a votar. Pero ¿quiénes iban a ir a votar? Pues los del voto duro. ¿Sabes quién tiene voto duro en Ecuador? Rafael Vicente. Es decir, María Paula Romo ya se quitó la máscara una vez más. Bueno, el delincuente Rafael Correa, a carta cabal, que es un delincuente. Delincuente no es insulto, delincuente significa delinquir. Tiene que quedar bien claro para el pueblo ecuatoriano. Y sus seguidores ya deben un poquito despertar, aunque no van a despertar, igual van a seguir apoyando porque les ha dado trabajo, les ha dado fortuna y les ha dado cama, dama y chocolate. Entonces, bueno, exigirles a los correístas que cambian su infraestructura cerebral es un poco difícil. Sin embargo, este sujeto, que es un delincuente, hasta que se demuestre lo contrario, dice la ley, ¿no? Pero ya se ha visto un montón de cosas en las que está vinculado. Tiene que primero rendirle cuentas al país sobre sus actos delictivos. Primerito, tiene que rendirle cuentas al país. En segundo lugar, existen personas que están vinculados con los actos delictivos del señor. ¿Y quiénes están vinculados a los actos delictivos? Mucha gente que está en el gobierno actual. Mucha gente que está en el gobierno actual. Y esta señora María Paula Romo es una de las personas que va a tener que defender con alma, corazón y vida a su capo mayor, pues, ¿no? Y tiene que hacerlo. Y tiene que hacerlo porque así manda el estatuto de estas grandes mafias. Y si nadie le ha dicho, pues yo voy a tener que decirlo. Yo voy a tener que decirlo, mi querido Fernando, porque mira, ve, mi querido Fernando, el pueblo ya está cansado. Y si nadie dice esto, ¿quién puede más que los que de alguna forma estamos vinculados a los medios de comunicación, al periodismo científico y a lo que significa la verdad a través de los medios de comunicación? Ya estamos cansados de todo esto, de esta señora que lo único que ha hecho es enfrascar y tendrá que responder. Que se cuide y tiene que cuidarse. Y vamos a ver cómo se hace la campaña aquí en la provincia de Tungurahua para que Guillermo Bastidas no vaya a la asamblea, porque yo voy a llamarle a esta señora a la asamblea para que rinda declaraciones y para que rinda testimonio sobre cómo se manejó la crisis sanitaria, siendo una persona que tiene un desconocimiento total de lo que significa el sistema sanitario. Ahora, pero mira, el tema legal, que ella tiene que saberlo.
No se pueden hacer reformas a la ley de elecciones sino un año antes. Una, dos, la ministra no tiene esta potestad. Tres, ella no puede tomar decisiones por sobre el legislativo, ni el presidente de la República. O sea, ¿basado en qué? Y lo peor del caso es que ella supuestamente era decana de jurisprudencia, es decir, de leyes debe saber, de leyes tiene que saber. Es decir, ignorar la ley olímpicamente simplemente por favorecer a una tendencia no es correspondiente, pues. Mi querido Fernando, una cosa es pasar por la universidad y otra cosa es entender la universidad. Un sabio profesor que tuve el placer de escucharle y disfrutar de sus clases, Miguel de Unamuno, decano de la Universidad de Salamanca, decía: lo que Natura no da, Salamanca no presta. No presta. Entonces la señora podrá haber estudiado en la Universidad de Mafalda, pero no da, pues, no da, o sea, no da. Y sí que tenga temor, y sí que tenga un poquito de temor. Bueno, parece que temor sí tiene, porque está pidiéndose un beneplácito al gobierno de Estados Unidos. Le están buscando, en este instante, Lenín Moreno le está buscando un puesto en Estados Unidos. Entonces, le traeremos de Estados Unidos, le traeremos, si el pueblo de Tungurahua me permite representarle, le voy a traer acá a esta señora. Esta señora tiene que venir a rendir cuentas, igual que Zapata. Igual que tendrá que responder la gobernadora de aquí de la provincia de Tungurahua. Igual que tendrán que responder acá este llamado, no sé ni cómo se llama ya, Zonal Norte, Zonal Sur del Ministerio de Salud Pública. Igual van a tener que responder acá. Y eso vamos a hacerlo, mi querido Fernando, porque estamos cansados de que muchos pícaros a carta cabal acaben con nuestra patria. Y tenemos que decir que son pícaros. Y tiene que el pueblo entender que son pícaros, porque han hecho de nuestra patria todo un devastadero social y se han aprovechado. Porque no solamente es Tungurahua, es todo el país. ¿Qué pasa con el hospital de Pedernales? ¿Qué ha pasado con las fundas plásticas sobrepreciadas para embalar cadáveres? ¿Qué se ha hecho? ¿Cuántas mismos se compraron? Porque se hablan de millones de fundas compradas. ¿Qué se ha hecho con las mascarillas que... Y lo peor es que la fiscalía tiene guardadas ya las mascarillas esas y ni siquiera se les distribuye a los médicos. ¿Qué se hizo con los posgradistas que no se les paga hasta ahora? El ministro de Salud Pública que no asiste a una audiencia convocada por una fiscal que tampoco tiene la... Tampoco le presiona. Tampoco le presiona, ¿no? No, nada, no pasa nada en este país. Pero eso tenemos que cambiar, mi querido Fernando. Bueno, y si no cambiamos, yéndonos a la asamblea, vamos a seguir hablando de estos sujetos y de estas personas que acaban con nuestro país. Esta señora que ya está hablando de las elecciones y todas esas cosas, tiene que ser juzgado por lesa humanidad. Yo voy a plantear esa situación si llego a la asamblea. Y si no llego, igual voy a plantear, mi querido Fernando. Me quedo pensando en varios temas. El domingo se cerraron, entre comillas, las primarias que no son primarias porque no aparecen varios candidatos.
sino los dueños del partido, que son los que toman la decisión en el caso de presidentes y vicepresidentes. Por ejemplo, pueden haber 19 binomios como candidatos a la presidencia de la República y prácticamente no hay por quién votar. Mi querido Fernando, uno de los grandes problemas es que aquí no hay democracia. Como decía Saramago, la democracia es una tomadura de pelo nada más. Y en eso estoy de acuerdo. A mí me indigna todo esto. Me indigna, me molesta, me incomoda. Y si decidí entrar a las próximas elecciones, es porque creo y siento que estoy con la responsabilidad de representar a una provincia. Me da mucha pena que en Tungurahua, la tierra de los Juanes, Juan Montalvo, Juan Benigno Vela, Juan León Mera, ahora sea una provincia de los capos y de las familias. Es decir, ahora ya se habla de partidos políticos que son dueños tales personas. Es decir, ya no se da por capacidad, que no la dudo que tengan. Pero lastimosamente se ve que el papá le hereda al hijo, el hijo le hereda al tío, el tío le hereda al sobrino y, o sea, solamente está distribuida la corteza cerebral en 2 o 3 ciudadanos de la provincia de Tungurahua. ¿No será que sí habrán otros tungurahuenses que se merezcan representar a una provincia altiva, soberana? Pero ya hay dueños de los partidos acá. Y por eso es que igual mi querido Fernando, si no entramos, aunque sé que voy a tener el apoyo del pueblo tungurahuense, si no entro, igual seguiré denunciando estas cosas porque para esto no existe autorización alguna de ciudadano alguno ni de institución alguna. Me quedo pensando en varios temas. En este instante no hay dinero ni para pagar a los maestros, ni para pagar a los médicos posgradistas. No hay dinero para nada. Y en medio de todo, jueces, fiscales y defensores públicos que fueron destituidos en la época del correísmo solicitan formalmente volver a sus cargos. Y además piden una reparación económica. Y uno termina diciendo, bueno, ¿qué nos está pasando? Bueno, son 200 funcionarios judiciales que fueron destituidos y que ahora están solicitando volver a sus puestos, entre comillas. No sé, ¿y por qué durante 10 años no reclamaron? ¿Por qué esperaron ahora cuando la patria está en crisis? Me pregunto yo. Lo que pasa es que ya tenemos un candidato que se llama Guillermo Lasso, que está ofreciendo el oro y el moro. Pues, no, ya está ofreciendo viva la vida, viva la patria, viva el sol, viva la luna, viva las estrellas. Mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Yo sí les pido al pueblo ecuatoriano que tengan mucho cuidado porque este tipo de personas que ofrecen el oro y el moro, porque de paso hay que entender, salvo 2 o 3 amigos a quienes les quiero y les respeto un mundo que están pululando o que están formando parte de, creo, yo encuentro ahí los mismos oportunistas que estuvieron con Lucio, que estuvieron con Pachacute, que estuvieron luego con Alvarito, o sea, son los mismos, que como no han encontrado un cargo o una representación ciudadana para el ejercicio de su profesión, ven en la política una alternativa de fuente de trabajo, mi querido Fernandito. Entonces, eso es lo que está pasando. Y eso estamos viendo. Y tú vas a ver, hermano, tú vas a ver. Y vamos a ver los ecuatorianos.
un montón de sujetos y sujetas que, como no encontraron trabajo, están buscando una posibilidad en creo. ¿Qué pasó con el feriado bancario? ¿Qué pasa con las cuentas que nos están pidiendo cada 10 minutos? Para mí es una tortura, mi querido Fernando. Porque yo invertí para fortalecer un centro que es de ayuda social al servicio de la comunidad de Tungurahua, pero todos los días son llamadas y con buena cantidad de tasas de interés. Nos dieron un poquito de oxígeno. ¿Y dónde están? ¿Y dónde está toda esa situación? Entonces, yo personalmente no creo ya en los políticos. Peor aún en los politiqueros, mi querido Fernando. ¿Cuál es tu opinión sobre el COS? El Código Orgánico de la Salud que aprueba ayer la Asamblea, mediante el cual se presiona a los médicos y ya no hay cláusula de objeción de conciencia por parte de un médico. Ahora tiene la obligación de actuar. O sea, en temas, por ejemplo, de aborto. Y uno termina diciendo, bueno, ¿qué nos está pasando? ¿Cómo puede ser que solo 8 asambleístas hayan votado en contra de esto, de este mamotreto que lo terminaron de aprobar? Que 40 y pico se hayan abstenido de votar y que una mayoría correísta haya aprobado otra vez una ley que para mí es nociva y va en contra de la familia. Es que el Código Orgánico de la Salud, en sus libros 1 y 2, hablan de la filosofía de la salud. O sea, en eso no hay reparo. Pero el Pleno de la Asamblea Nacional, que se reunió ayer, obvio, en modalidad virtual, tapándose las caritas y con mascarillas y albunitos en las playas, se hizo para resolver en segundo debate el proyecto del nuevo Código Orgánico de la Salud. Mientras tanto, pacientes con enfermedades raras, pacientes con enfermedades catastróficas, pacientes con enfermedades terminales, presionan al gobierno para que se cumpla la ley 67, que ni siquiera saben los asambleístas. ¿Qué es la ley orgánica de la salud, ley 67? Para incluir en el tratamiento de enfermedades raras, huérfanas y catastróficas que no han hecho nada. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Como siempre, los revolucionarios del momento están dedicados más al aborto, a la marihuana, a la cocaína, a situaciones muy, muy elementales para su vida, no para prevenir la salud, no para salvaguardar la salud reproductiva, no para mejorar el ámbito de los derechos de la salud. Nada se ha hecho en la seguridad social. Nada se ha hecho con un montón de cosas, mi querido Fernando. Tú y yo apostamos al seguro social y como microempresarios estamos debiendo a veces al seguro social. Pero ¿para qué pagamos si no vamos a tener la atención? No por nuestros grandes profesionales que tenemos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sino porque no hay lo necesario. Se abordaba, debería haberse abordado. Pues que no saben.
factores como la alimentación y el agua. Se habla de campañas de desparasitación en salud. Y está demostrado científicamente que con el mismo vaso de agua insalubre de la sequía que toman en las comunidades, entran más parásitos que los que está matando el albendazol. Entonces significa que hay que mejorar el sistema de agua potable, que son parte esencial del derecho a la salud. Tenemos también problemas con el talento humano, tales como la carrera sanitaria, el reconocimiento de las jornadas especiales a los médicos y a los profesionales de la salud, de acuerdo al convenio de San Salvador. Pero ¿qué van a saber estas asambleístas? San Salvador solamente saben por la canción San Salvador, que recomienda una remuneración justa para los profesionales de la salud. Determina además con claridad el ámbito del ejercicio profesional de la salud y la formación profesional. Responsabilidad debería incluirse que no es responsable el médico de la debacle del sistema de salud, sino el ministro de salud. Este señor Ceballos, ministro de salud, formado en la Universidad Marujita de cualquier país, debe responder por qué tomó las decisiones como ministro de salud en una serie de situaciones acá. Porque el Ministerio de Salud o la entidad que se considera adecuada debería garantizar el nivel técnico, médico, sanitario. Las principales preocupaciones de los médicos son las distintas sanciones pecuniarias que también están dentro del Código de la Salud, en el libro 3. Estas sanciones impuestas a los trabajadores de la salud, a los doctorcitos, a los que se les dijo que son héroes, a los que se les dijo que son casi como Spider-Man, y que ni siquiera reciben un salario decente, y que, Fernando, reciben $1,300 a $1,600 exponiéndose a el COVID, con trabajo que va 24, 48, 72 horas en el ejercicio de su profesión, exponiéndose a lo que significa la salud ecuatoriana. Se habla de la marihuana y de la cocaína, que es otro de los temas. Se habla del cannabis, para decirlo como ellos lo dicen, pero es droga. No, cannabis no sabe ni cómo se escribe, pero es el tetrahidrocannabinol, y el cannabidinol, y el cannabiniol. Pero no saben ni para qué sirve, porque no están formados para eso. Porque existen transnacionales, ni siquiera del narcotráfico, sino hay transnacionales que ya están produciendo esas sustancias para el uso de la sociedad ecuatoriana y para el uso de la sociedad latinoamericana. Es que no sirve para nada. Hay que ser muy claros. Nosotros tenemos productos, mi querido Fernando, que se llaman ketorolaco, no te voy a dar los nombres comerciales, dextropropoxifeno, morfina,
melamina, iosina y muchos otros productos que lo utilizamos los médicos para los dolores, para el dolor, y que son derivados de la heroína, y que son derivados de una gran cantidad de productos llamados morfinosímiles. O alucinógenos. ¿Sí? Eso se está usando. Pero sin embargo hay transnacionales y de estos adefesiosos que nos quieren vender la marihuana como la flor del loto. Como el calmante universal, dice. No, para no quitar tiene nada dolores. que ver. Así es mi hermano. Son transnacionales que lo único que buscan es un espacio político y económico para ganar plata, nada más. Eso es todo. Aquí que no me vengan. Y deben estar recibiendo, y va a ser otra de las tareas de la Asamblea Nacional, llamarles a estas personas que están incentivando, llamar a estas personas que están incentivando ese manejo para intereses personales. Mi querido Fernando, o sea, mi función, yo le dije a mi madrecita, mi madre está bien preocupada por mí, porque las madres siempre se preocupan. Y lo único que le pude decir es, vea mamá, si no gano la asamblea, que como va el país, posiblemente hay la posibilidad remota de que no gane, yo voy a seguir siendo médico. Y médico que me respeta la comunidad. Pero si me voy a la asamblea, todos los pícaros que ya les he nombrado, con santo y seña, todos los pícaros, porque aquí hay un montón de pícaros que tendrán que justificar un montón de cosas. Y hay algunos que no has nombrado, los que están en el Consejo Nacional Electoral. Diana Tamaín, Estela Cero, José Cabrera, etcétera. Mi hermano, una líder indígena que ahora ya no tiene nada de indígena, que está más tuneada que yo mismo. Entonces, y no porque no tenga que tunearse, no, sino que, perdóname, yo alguna vez le dije a la Lulita, ¿cómo se llama la Lula, la de Salcedo? Ya, Lourdes Tibán. La Lourdes Tibán, la misma de siempre, con su anaco, con sus cosas, y que yo le respeto y le aprecio un mundo, que no ha cambiado. Igual que yo, igual que tú, mi querido Fernando, nos hemos visto con la misma ropita de siempre. Y es que yo no voy a cambiar, pero ya veo ahí esta señora del Consejo Nacional Electoral con una modificación interesante en su facies, en su psiquis y en su conducta. También tendrá que rendir cuentas. Que se cuiden, porque conmigo se cuidan. Y se cuidan si voy a la asamblea o si no voy a la asamblea. La única diferencia es que yéndome a la asamblea tendré inmunidad parlamentaria y podré sacar muchas cosas que no me permiten como un ciudadano común, corriente y Juan Pueblo. Pero si se da, mi hermano, tendremos que luchar porque ya basta. Ya los pícaros, estos farfulla, ya tienen que irse a donde tiene que irse, la picardía, a dedicarse a otros asuntos pícaros que también dan plata, pero no la picardía
en base al dinero del pueblo ecuatoriano, mi querido Fernando. No lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir y vamos a seguir luchando siempre que nos permita Dios seguir respirando, mi querido Fernando. Y te dije algún rato, y te vuelvo a repetir, que si Dios y la naturaleza ha permitido que tú y que yo hayamos superado el COVID, nos quedamos con una responsabilidad bien grande: reconstruir nuestra patria. Eso es lo grave, ¿no? Eso es lo grave, porque tenemos una constitución, por ejemplo, la de 1998, que no permitía que una persona encausada pueda ser candidato. La constitución del 2008 de Correa no solo que permite que sean candidatos los encausados, es decir, los que tengan causas penales o civiles o una serie de causas lesivas para la patria. No, pueden ser candidatos y además les da protección, además les da, los hace intocables para la ley. Y hay que paralizar los juicios mientras dure el proceso electoral y si gana hay que seguir esperando. Y uno termina diciendo, eso no es justicia. Y además les da dinero para que hagan campaña a los delincuentes. O sea, eso es lo que me preocupa y es lo que me molesta. ¿Cómo puede ser posible que gente honesta sea mezclada con este tipo de gente? Mientras unos van por corregir los errores y buscar salvar la patria, otros van simplemente por evadir la ley. Ven, mi querido Fernando, y te voy a conversar algo muy, muy confidente, incidente, y tiene que saber el pueblo de Tungurahua. Mi mamacita me llamó hace 2 días y lloró y me dijo: mijito, ¿cómo te puedes mezclar con esta bola de delincuentes, pícaros, corruptos? ¿Cómo puedes dar tu nombre y tu apellido que lo has ganado a peso? Y se puso a llorar mi madre. Y me dio mucha pena porque es mi madre. Vos sabes, Fernando, la madre cuando a uno le llama la atención, uno se pone bien triste. Le dije: mamita, permíteme que incursione en esto. Porque por dejarles mismo a estos pícaros bandidos, a estos pícaros que tienen, o sea, que el partido político es de familia. Es fantástico. Está el papá, ya no está el papá, está el hijo, ya no está el hijo, está el primo, ya no está el primo, está en la familia. Y así se va dando esto. Alguna vez cuando hice mi formación en el posgrado y en la maestría en Suecia, en Estocolmo, mi querido Fernando, cuando algún rato yo hice mi posgrado en Estocolmo, me quedé bien asombrado. ¿Sabes quién era el primer candidato a primer ministro, al primer ministro de Estado? Premio Nobel de Medicina. El segundo candidato de otro partido político era segundo postulante a Premio Nobel de Medicina. Y tercero, Premio Nobel a una magistratura que se llama Medio Ambiente. ¿Qué pasa con nuestro país? Y por cierto. Cantante. Y por cierto, lo que tú acabas de mencionar, por cierto, ellos eran postulantes, pero no había sueldo. No había sueldo.
eran postulantes. Y ¿sabes qué? Y bueno, y ahí no queda el cuento, El cuento se va mucho más allá, porque ellos reciben un salario básico que recibe todo trabajador en Suecia. Un sueldo. Segundo, se van a Estocolmo a una área que se llama una área legislativa, y no se van a un hotel 5 estrellas, se van a un área legislativa donde les cubren todas sus necesidades: desayuno, almuerzo, merienda, pancito, huevitos revueltos y todo eso. Y sus familias no cambian la estructura que tuvieron. Eso significa, por ejemplo, por decirte algo, mi hijo tendría que seguir estudiando UNIANDES los 2 años que le quedan para ser médico. No cambia nada. Pero eso no sucede en nuestro país, mi querido Fernando. En nuestro país, estos banqueros corruptos, mi hermano, que están usufructuando el dinero de los ecuatorianos, que están gozando del dinero de los ecuatorianos y que ellos están pasando en los mejores paraísos de la playa del Mediterráneo con nuestra plata. Que lo hagan con la plata del sacrificio y del trabajo que deben tener, pero no que deben hacer con la plata del pueblo ecuatoriano, mientras el pueblo ecuatoriano se muere en las salas de cuidados intensivos. Pero mi querido Fernando, yo tengo una duda bien grande. No les gusta este discurso a muchas personas, y me vale tampoco que les guste. Seguiré denunciando las veces que sean, porque mi mamacita culminó con decirme algo: mijito, tú ganas mucha más plata que podrías ganar en una asamblea. Sigue con tu trabajo, sigue con tu función, ayudas más gente que vinculaste con una bola de corruptos y sinvergüenzas. Porque sí vamos a crear eso, mi querido Fernando, y yo te prometo a vos, a mis amigos, vos me conoces desde la época de John Travolta. ¿Sí te acuerdas, mi querido Fernando? Claro, desde hace muchos años, sí. Desde cuando bailábamos y todo eso. Y no he cambiado. Y no voy a cambiar. Porque yo prefiero que no me elijan a que me elijan para ser otro pícaro más de este sistema. No voy a permitir. Estoy cansado, Fernando, estoy cansado de todo esto. Porque... Y el pueblo está cansado. Mira, o sea, ponerlo a escoger entre 19 binomios presidenciales, 19, y prácticamente sin peso. Uno se preocupa y la gente dice, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Decía Omar Malouk Salem que de acuerdo a encuestas que él tiene y que las presentaba, hechas en vivo y en directo, en persona, alrededor de 7,000 ecuatorianos, es sorprendente que los 2 candidatos con la más alta votación se hayan retirado. Noboa con el 32%, el señor Sonnenholzner con 16%. Entre los dos sumaban casi el 50% de la votación. ¿Por qué se retiraron? Y la pregunta es, ¿y por qué? ¿Y por qué se retiró antes Jaime Nebot, que supuestamente, de acuerdo a muchos, iba a estar en segunda vuelta? Y las encuestas que aparecen diciendo que los únicos que ganan son los correístas y son los indígenas. A ver, ¿los correístas? No creo que el pueblo siga siendo tan masoquista. Y los indígenas solo hay que recordarlo de octubre, pues.
Y las encuestas que ponen, por ejemplo, a Lucio Gutiérrez, con apenas el 3%, es decir, dicen que no tiene ninguna posibilidad. O sea, ¿quién tiene posibilidad? ¿Solo los que las encuestas quieren? Encuestas mentirosas y pagadas que buscan confundir a la gente, ¿es eso? Mi querido Fernando, a mí no me ha llegado, no me ha llegado nadie a encuestarme. A mí tampoco, y a muchos, no. No, tampoco. Y el colegio de médicos con quienes tuve una reunión ayer me dijeron que a nadie le llegaron con una encuesta. Entonces, habrá que tomar con mucha precaución, pero siempre, mi querido Fernando, siempre la función del líder, y en eso tengo que hacer hincapié, a quienes en algún momento tendremos que condecorar, no por vanidad, sino por respeto y sabiduría, son a los medios de comunicación, porque han sido los que nos han apoyado y han ayudado en esta crisis de pandemia, quienes han luchado con nosotros, quienes han sufrido, quienes han muerto, hermano. Un gran amigo mío, Carlos Pangó, un gran amigo mío de tiempos. Rodríguez, gran amigo mío, que se me partió el alma en ejercicio de su profesión, falleció. ¿Quién nos va a responder por esos muertos? El pueblo pone los muertos. El pueblo pone los muertos. Entonces, vamos a tener que seguir haciendo como asambleístas, como no asambleístas. Y siempre te voy a pedir a vos que me invites y voy a estar en tu medio de comunicación que merece ancestros como Ramón, como tu gran padre, que siempre estuvo a la vanguardia de la defensa de nuestro pueblo. Entonces, siendo asambleísta o no siendo asambleísta, vamos a seguir luchándole más. Y si soy asambleísta, caramba, con mucho más criterio. Ahí van al banquillo en hilo un poco de personal. Y si no quieren llevarles al banquillo, moveré a los medios de comunicación, moveré a Tungurahua, moveré al pueblo para que se ejecute a estos pícaros del COE nacional, pícaros del COE provincial, pícaros del Ministerio de Salud Pública, pícaros del Hospital de Pedernales, pícaros de las mascarillas. Creo que es importante entender la situación del pueblo, y creo que hay que decirle a la gente que no puede dejarse engañar ni por encuestas, ni por los de siempre. No puede ser posible que sigamos amarrados y atados y que supuestamente los únicos que tienen posibilidades sea el correísmo, que los únicos que tienen posibilidades sea el sector indígena. No puede ser, no creo que el pueblo sea masoquista. El correísmo tiene fuerza y tiene fuerza por las siguientes particularidades y hay que tener en consideración eso. ¿Sabes por qué, mi querido Fernando? Porque lo único que pasó es el cambio de collar, pero sigue el mismo perro. Pues aquí no ha pasado nada.
O sea, sería un discurso medio sublime, romántico, famoso con el Erín Moreno y todas sus veleidades. Pero son los mismos. Y entonces, si tú vas, y debes haber ido, mi querido Fernando, porque vos eres un investigador, eres un científico del periodismo, si has visto que están los mismitos ahí, en la Dirección Provincial de Salud están los mismos, correístas leninistas, en migración correístas leninistas, en la gobernación correístas leninistas, En la justicia. en la jurisprudencia correístas leninistas. No cambiaron nada. Entonces, el correísmo tiene un raigambre importante en la votación. ¿Por qué? Porque estos sujetos y sujetas, como ellos mismos dicen, ellos y ellas, entonces también tengo que usar ellos y ellas para que no se dejen entender. Ellos y ellas son parte del mismo sistema y tienen que ser gratos al patrón, al capo, y eso es lo que va a seguir sucediendo. Entonces tenemos una gran cantidad de sujetos y sujetas que representan a Alianza País, a la sociedad de Alianza País, al correísmo, al leninismo, y que van a seguir votando. Como dicen algunos, a la familia RC, es decir, a las FARC, Ecuador. Pero yo les pido a ellos, se capaciten. Si bien es cierto, tienen un sueldito, pero creo que la dignidad vale mucho más de un sueldo y salario que representa la corrupción y la corruptela del país. Temas importantes. Guillermo, muchas gracias. Seguiremos conversando. Siempre es un gusto enorme. Un abrazo. Gracias por participar con nosotros en este diálogo. Mi hermano, un gusto. Que Dios nos ilumine. Y si no nos ilumina, vamos a seguir bregando y vamos a seguir hablando por nuestra patria. Porque nuestra patria no culmina con una elección a la asamblea. Nuestra patria sigue perenne, viva, por las personas que siempre estaremos divulgando y que siempre estaremos diciendo las cosas como deben ser, así como lo has hecho tú, desde tu ancestro padre, a quien respeto, aprecio y considero. Muchas gracias. El señor doctor Guillermo Bastidas con nosotros. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad.